no sé si algunos, a la vista de lo que están en este momento viendo en su pantalla, identificarán dónde nos encontramos, pero con un poquito de suspense lo iremos diciendo, desvelando poco a poco estas preguntas a las que amablemente se va a prestar, se ha prestado, Belén Luque. De ella voy a hablar también un momento ahora, aunque ella es muy conocida. Pues nos encontramos en Jaca, algunos la llaman la perla del Pirineo, pero dentro de esta ciudad valiosa, muy activa, cultural, pequeña en habitantes, pero muy atractiva, tenemos tesoros, y digo tesoros en plural, porque normalmente la gente piensa en la catedral, la más antigua, efectivamente, la catedral de Jaca. Podríamos contar historias personales muy propias de la catedral de Jaca, y Belén alguna la sabe, a un secreto que he contado. Pero anexo a la catedral, en su claustro, tenemos otro gran tesoro, es decir, un tesoro más otro tesoro, y ese tesoro lleno de tesoros parciales. ¿Y a quién mejor preguntarle que a la directora de este museo diocesano? Una persona que es archiconocida. Tiene cantidad que no voy a enumerar aquí de reconocimientos locales, autonómicos, nacionales. Si mal no recuerdo, estuvo aquí Su Majestad el Rey en la remodelación y antes siendo príncipe. Sí. O sea que, y él te entregó un premio personalmente en Madrid. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque luego dicen que las introducciones se hacen muy largas y a veces ociosas, pero es justo que esto se diga porque son reconocimientos merecidos, y yo te felicito por todos ellos. Muchas gracias. La primera cuestión sería cómo te integraste en este proyecto, por una opción del obispado sin duda, que nace hace unas décadas. No quiero yo recordar nombres muy concretos y amigos de aquellos que iniciaron, porque me emocionaría y me olvidaría de algunos. Pero personalmente, como experiencia tuya, que de eso se trata, tu testimonio. ¿Cómo pasas a integrarte en este proyecto? Bueno, a ver, el Museo Diocesano de Jaca, como muy bien has dicho, abrió hace unas décadas, es decir, oficialmente este museo se inauguró el 22 de agosto de 1970, cuando tenemos que pensar que en aquellos momentos en la diócesis de Jaca, sobre todo en la década de 1960, había sufrido una gran despoblación. Gran parte de los pueblos del Pirineo, pues lamentablemente se tuvieron que abandonar por distintos motivos, y en aquel momento hubo un grupo de sacerdotes que empieza, auspiciados por el propio obispo, ¿verdad?, por don Ángel Hidalgo en aquel momento, que deciden empezar a recoger todas esas piezas que quedaban en las iglesias de esos pueblos abandonados y que de otra forma se iban a perder con total seguridad. En esa década de los 60 se empieza a recoger, entonces don Juan Francisco Aznárez, canónigo de la Catedral de Jaca, pide permiso al Cabildo de la Catedral para que en un rinconcito del claustro se fueran guardando todas esas piezas, ¿no? Así oficialmente el museo se inaugura el 22 de agosto de 1970, ya como Museo de Arte Sacro Medieval, y ya en aquel primer momento y en aquellas inauguraciones ya se habla de este museo como un museo de referencia en lo que respecta al arte medieval y a la pintura mural. José Gudiol, que fue la persona que dio esa conferencia de inauguración, ya dice que el Museo Diocesano de Jaca se convierte en un referente mundial en pintura románica, y estamos hablando de 1970. A partir de ahí, bueno, pues hay toda una serie de directores del museo que hicieron una labor maravillosa, directores, delegados de patrimonio, archiveros del obispado y de la catedral, que hicieron toda una labor maravillosa, que fue poner en valor esas piezas y empezar a darlas a conocer al público en general y a la comunidad científica internacional, que a partir de ese momento, de esos años 70, empieza a interesarse por esta pintura mural hasta entonces desconocida. Y no solo la pintura mural, como luego veremos, capiteles, rejas, tallas. Y así el museo fue avanzando hasta el año 2003. El año 2003 es clave porque en aquel momento hay un problema serio de humedad
en varias de las salas del museo y sobre todo en las crujías del claustro, y que ponían en serio peligro la conservación de la colección. Y en ese momento el obispado tiene que cerrar el museo, que reabre ya en 2010. Durante esos 7 años lo que se hizo fue que arquitectos como Javier Ibargüen y Ricardo Marco, que habían hecho el plan director de la Catedral de Jaca, y historiadores del arte, Juan Carlos Lozano y Carlos Will, hicieron el proyecto museográfico y museológico. De forma que cuando el museo reabriera, que entonces todavía no había fecha, tenía que ser ya un museo propio del siglo XXI. La colección existía, la colección era maravillosa, pero había que modernizar, digamos, los espacios. Y a esa última fase entro yo. Yo digo que soy una privilegiada. Para alguien de Jaca, que el obispado te llame y te diga que te ofrece la oportunidad de entrar a trabajar en este museo, pues era un sueño total hecho realidad. Y ya inauguramos, efectivamente, el 9 de febrero de 2010, reinauguró el Museo Diocesano de Jaca con una importante reforma. Ahora son más de 2.000 metros cuadrados expositivos, se amplió en más del doble el espacio expositivo. También una reducción drástica de piezas, siguiendo la tendencia hoy en día de los museos, ¿no? No se expone todo lo que se tiene, sino que se expone parte de la colección y se va rotando, ¿no?, esa colección. Nosotros lo que intentamos es ir restaurando piezas y que se vayan enriqueciendo, rotando unas, sacando otras, además de las propias peticiones de préstamo que se hacen en nuestras piezas, ¿no? Pero efectivamente yo me integré con esa gran oportunidad, la oportunidad de mi vida, que me dio el Obispado de Jaca, que además me permitió con total libertad elegir al equipo que me iba a acompañar. Porque reabrir en 2010 era complicado, había que volver a poner en marcha, digamos, toda la maquinaria de un museo, visitas guiadas, visitas no solo a la catedral, al museo, a la ciudad de Jaca, visitas en idiomas, cursos, congresos, talleres para niños. Es decir, era ya un viaje complicado, apasionante sin duda, pero complicado, y tuve la suerte de poder elegir al equipo que me ha acompañado desde entonces. Y todo ha rodado felizmente muy bien hasta ahora y seguirá rodando muy bien. Esperemos. Alguna vez hemos comentado, hemos coincidido, aquella frase que yo le escuché a un sacerdote francés, que dijo, algo que se te graba. Yo también entonces atendía a una iglesia medieval, románica medieval, y hacía de guía, con mucho gusto. Las piedras evangelizan. Y habría que ampliar la extensión de esta expresión, para decir que también las esculturas, las pinturas y las verjas, porque todos llevan un simbolismo, ¿no? Totalmente. Se podría definir, y si me equivoco, porque a lo mejor no es muy acertada la palabra, en los orígenes, por ejemplo, las pinturas eran un catecismo, y podría ser que ahora se podrían considerar como una catequesis. Totalmente. Nosotros tenemos la enorme suerte, claro, de contar en el museo con la Sala Bagüés. La Sala Bagüés es el mayor conjunto de pintura románica que hay en España, pero sobre todo, y para mí lo más importante, es que tenemos conservada una Biblia casi completa, ¿no? Esa Biblia de los pobres, esa Biblia de los iletrados, que en principio es como se pensaron estas pinturas románicas. Desde luego la finalidad era enseñar a todo el que no sabía leer ni escribir, que entonces era todo el pueblo, la historia de la salvación, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es muy fácil poder evangelizar o que las personas entiendan que aunque las obras están en un museo, por tanto descontextualizadas, lamentablemente no están en sus lugares de origen porque se habrían perdido, y nosotros tenemos la obligación como museo de conservarlas y custodiarlas, pero también de que la gente entienda que, aunque ahora está descontextualizado, esas pinturas se hicieron con una finalidad. La finalidad era enseñar la historia de la salvación, ¿no?, como nos pasa en Bagüés. O lo mismo nos pasa con la propia catedral. Claro, explicar el crismón, el tímpano y el crismón de la catedral de Jaca es que es una absoluta maravilla. Hacer entender a las gentes que la puerta de una iglesia románica no era un elemento material, que la puerta de una iglesia románica simbolizaba el paso entre el mundo exterior, ruidoso y pecaminoso, y el mundo interior, que era la casa de Dios, y como todo el templo tiene esa simbología en la que incluso la propia orientación de la iglesia, ¿no? Uno entra por la puerta del oeste y va hacia el este, va hacia el sol, va hacia Dios, ¿no?, que entra por la ventana del ábside. Es decir, que realmente
un museo diocesano es muy fácil, ¿no? Este sentido bueno, pues de hacer entender el contexto cristiológico con el cristiano con el que se hicieron todas estas obras. Claro. Has hecho una alusión al crismón y me encanta, porque yo repito, y corrígeme por favor si me equivoco, porque puedo ser un poco abrupto lo que digo. En aquel tiempo, los iletrados que has dicho, analfabetos, venían por aquí, los peregrinos, por ejemplo, que caminaban a Santiago, ¿no? Y comprendían el crismón. Y ahora los letrados no lo entendemos. Totalmente, eso es algo, fíjate que a mí es una de las cosas más maravillosas que nos pasa con el arte románico, con otros estilos artísticos también, pero quizás con el arte románico, que es el arte propio de la catedral y del Museo Diocesano de Jaca, que en el siglo XXI atrae muchísimo al hombre y a la mujer del siglo XXI este estilo artístico, pero entre otras cosas porque creo que hay muchas claves que se nos escapan, que en la Edad Media tenían una formación en muchísimos aspectos que nosotros hoy en día estamos perdiendo y hemos perdido lamentablemente, y por tanto en nuestra catedral pasa, todavía tenemos capiteles que hoy en día los investigadores siguen poniendo el foco en ellos porque con seguridad no sabemos exactamente qué temas están representando, ¿no? Porque no solo era esa base bíblica que evidentemente todo este arte tiene, sino que además había toda una base filosófica, una base de literatura clásica que hoy en día lamentablemente hemos perdido, pero eso hace maravilloso el románico, claro que sí. Evidentemente. Tienes toda la razón y la rubricas con la presencia viva, activa constantemente aquí, ¿no? Con tu equipo. Te voy a someter a una doble pregunta, que no es ningún examen, al menos por capítulos. ¿Qué se puede admirar más en este museo? Bueno, y en este conjunto. Es difícil elegir, es que es eso, claro. O sea, yo siempre digo que el Museo Diocesano de Jaca es maravilloso por la colección que alberga, pero también por su ubicación. O sea, es importante el contenido, pero es muy importante el continente. Es decir, estamos en el corazón de la Catedral de Jaca, estamos en el claustro de la catedral. Es verdad que fue un claustro que en origen era románico y que lamentablemente ese claustro románico en el siglo XVII desapareció, pero se mantiene la esencia de la vida de canónigos que había aquí, ¿no? De hecho, nuestras salas son la sala refectorio, la sala biblioteca, es decir, nosotros nos referimos a ella con el nombre que en origen tenían todos estos espacios. Dicho lo cual, y siendo maravilloso el claustro y este jardín del claustro, por ejemplo, en el que nos encontramos, es verdad que la colección es magnífica. Tanto desde el punto de vista de la pintura mural, porque pintura mural medieval se ha conservado muy poca, por tanto, en este museo no solo la Sala Bagüés, ese maravilloso conjunto de pintura románica, sino las pinturas murales de Ruesta, Navasa, Urries, todos los nombres de los pequeños pueblecitos, ¿no?, de los que proceden, y de los que además hemos querido dejar constancia en las cartelas del museo. En todas ellas hay un plano, hay una foto de la iglesia, aunque se haya perdido y que lamentablemente en muchos casos hoy en día han desaparecido. La pintura mural es fundamental, pero efectivamente no lo es menos la colección de capiteles románicos, tallas románicas de vírgenes y de Cristos, que son una de las partes más queridas de la colección. Las vírgenes de los pueblos, las vírgenes románicas son pues nuestras niñas mimadas, y que además tenemos la enorme suerte de que muchas de ellas siguen saliendo en romería, a pesar de estar declaradas bien de interés cultural del patrimonio aragonés, porque toda nuestra colección del museo es bien de interés cultural, dada su importancia, pero nuestras vírgenes románicas salen una vez al año, 2 veces al año, cuando las gentes de esos pueblos, incluso pueblos habitados, pero que se siguen reuniendo, hacen su romería y nuestras vírgenes les acompañan. Así que es difícil elegir pintura mural, capiteles románicos, tallas de vírgenes y de Cristos o rejas, que muchas veces a lo mejor pasan desapercibidas, pero las rejas románicas del museo son excepcionales. Entre otras, la reja de Santa María de Iguácel está considerada como quizás la reja románica más antigua de España, ¿no? Te perdonas, te estás adelantando al reto más difícil que te iba a someter. A ver. Que era, entre todos estos tesoros, ¿no?, que vas enumerando, no por el precio, que es incalculable, pero aquí andamos siempre con terminología crematística, ¿no? ¿O cuánto valdrá esto? No, no. ¿Cuál es el valor? Que es lo importante, ¿no?, de esto.
que no es dinero. Ya. 4 o 5 piezas que tú consideras más valiosas. Fíjate, es muy difícil, esta pregunta es muy complicada, Sí. porque cada una de nuestras piezas es reflejo de la fe de las gentes de la diócesis de Jaca. Por tanto, cada una de nuestras piezas, y mucho más en pueblos de los que lamentablemente ya no se conserva nada, nuestras piezas son testigo, son memoria de las gentes de esos pueblos. Por tanto, es muy difícil elegir. Aún así me voy a mojar. Y como ya te decía, para mí las vírgenes románicas son muy especiales. Todas ellas, porque cuando uno va a un pueblo, ¿verdad? Y visita la iglesia, pues siempre la gente del pueblo le dice, y esta es nuestra virgencita, esta es nuestra... No, es siempre la pieza como más querida, aunque no sea ni mucho menos la más importante artísticamente hablando. Así que las vírgenes románicas serían una de esas que elegiría. Luego, yo no puedo evitar el capitel del rey David y los músicos, este capitel románico del siglo XII maravilloso que tenemos en la catedral. ¿Por qué? Porque también es testigo de algo muy importante, que es la música de la Edad Media. Cada uno de los instrumentos musicales representados en ese capitel son testigo, ¿no?, de la música medieval, por tanto es otra pieza fundamental. Y desde luego no puedo evitar también volver a la Sala Bagüés o a la pintura mural románica en general, porque hay tan pocos testimonios de esa pintura mural que es lo que hacen que este museo pues sea fundamental, ¿no? Y luego, como cuarta pieza, me has dicho 4, he dicho así más o menos, algunas de las joyas de Santa Orosia o el tesoro de Santa Orosia. Por lo mismo, porque esas joyas que hoy en día se exponen en el museo como obras artísticas importantes de joyas del finales del siglo XV, siglo XVI, pero lo importante es la función que tuvieron y es cómo son regalos que surgen del amor de los devotos a Santa Orosia, que es la patrona de Jaca y de la diócesis. Así que aunque ahora las tengamos en una vitrina como pieza de museo, lo importante es el origen de todas estas piezas. Estás demostrando que lo vives intensamente y que lo rumias cada día y cada noche y que contrastas seguramente con muchas personas que se atreven a hacer comentarios, algunos no muy acertados seguramente, pero que también se marcan su punto de opinión. Sí. Realmente uno está feliz viviendo cerca y pudiendo admirar, pero agradeciendo también a ti y a vuestro equipo el que sepáis dar a conocer y nos enseñéis a saborear el valor real, vivo, histórico, religioso, de todas estas tesoros que decía al principio, porque es un cúmulo de tesoros. El perfil de las personas que visitan esta maravilla, ¿cuál es? Es muy variado. A ver, nosotros tenemos en torno a 30.000 visitantes al año, sería nuestra cifra récord, digamos, que fue justo antes de pandemia, y en este año, bueno, pues estamos intentando ya en esa tendencia de recuperación. Nuestro perfil es muy variado porque intentamos acercarnos a un perfil muy variado. Es decir, es verdad que nuestro visitante estándar pues es alguien, digamos, de una edad media, alguien con una cultura media también, ¿no? Es decir, con un nivel cultural. Pero es verdad que nosotros también intentamos trabajar mucho con otros sectores de público. Los niños para nosotros son fundamentales. Los niños es el público de futuro del museo y con ellos hay que trabajar a su nivel, evidentemente. Bueno, mañana, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos a los primeros niños de la escuela de verano de aquí de Jaca. Los niños más pequeños que nos traen son de 4 años. Bueno, pues con ellos también se puede llegar a dar pinceladas para que entiendan, ¿no?, pues cómo era una iglesia pintada, ¿no?, a su nivel. Así que los niños serían fundamentales y es un público con el que trabajamos mucho. También estamos trabajando con los institutos de Jaca y gracias a sus profesores que han mostrado un gran interés, pues ese sector de adolescentes, ¿no?, que también es complicado, pero es verdad que a través, sobre todo, de la labor que hacen desde el departamento de didáctica del museo, ¿no?, con guías didácticas, intentando innovar, evidentemente el discurso que uno da tiene que cambiar.
la base, lo que nosotros queremos, el mensaje que nosotros queremos lanzar es siempre el mismo, ¿no? O la historia, la importancia histórica de estas piezas, la importancia religiosa, pero hay que cambiar tu discurso. No es lo mismo un niño de 4 años que a un adolescente, ¿no? Y ese sería también otro sector de público importante. Y luego es que tenemos la suerte de que este museo está ubicado en Jaca. Claro, es que Jaca es un referente para grupos de tercera edad, para grupos de amigos del románico que vienen a Jaca por castigo, lógicamente, a ver nuestra catedral, a ver el sarcófago Doña Sancha, a ver las iglesias de Serrablo, San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Serós, San Pedro de Siresa. Es que estamos rodeados de un lugar mágico que hace que realmente podamos acercarnos a muchos sectores distintos de población. Y respecto a la procedencia, es muy variada, evidentemente, el visitante que viene al museo. Hay mucho visitante de Madrid, de Cataluña, Valencia, Aragón, por supuesto, País Vasco, Navarra, pero también mucho extranjero, mucho visitante francés. Tenemos la frontera a 30 kilómetros y además el visitante francés es un visitante con una gran sensibilidad artística y una gran sensibilidad y amor por el arte medieval, ¿no? De hecho, yo creo que es uno de los visitantes que más aprecian la colección del museo. Sería injusto no hacer alusión en este momento a quien está detrás a nivel institucional, como el señor obispo, el Cabildo Catedral, ¿no? El clero diocesano, las instituciones que colaboran con vosotros, pero estáis en primera fila la directora y el equipo que acoge a los visitantes. Habéis sopesado, me imagino más de una vez, habéis evaluado qué gratificación o con qué gratificación vivís estas visitas y qué reacciones tienen los visitantes. Es que es maravilloso, es que es lo que decimos, es que trabajar en este museo es una suerte tremenda. Primero por lo que has dicho, por las facilidades absolutas que desde el obispo hasta absolutamente todos los sacerdotes de la diócesis nos han puesto. Nos han dejado, el Cabildo Catedral nos ha dejado trabajar con libertad. Estamos en su casa, estamos en el claustro de la catedral, ¿no? Y sin embargo siempre han sido facilidades. Pero además eso suma a que, por ejemplo, nos gusta, o a mí me gusta, a veces esconderme en la sala Bagüés, sentarme sin el uniforme del museo, claro, sentarme como una persona civil, digamos, normal. Un poco de espía. Sí, eso es. Y sentarme ahí y ver la reacción de la gente cuando entra y ve por primera vez esa sala Bagüés. Y es que es absolutamente maravilloso, porque no tienen que decir nada, su cara lo dice todo, ¿no? O nosotros en las visitas guiadas tenemos la suerte de que luego, cuando termina la visita, nos encanta que la gente se quede en el museo ya para terminar de verlo con tranquilidad y podemos aprovechar a hablar con el público. Y es que es una sensación maravillosa, porque la gente lo primero que nos dice, y eso es verdad, es: no nos esperábamos este museo, no nos esperábamos, tenéis que darle publicidad. Decimos, bueno, la publicidad más maravillosa para nosotros es el boca a boca que ustedes nos puedan hacer. Entonces, todos son, es verdad, gente que sale encantada con la colección. Y nosotros siempre decimos, nosotros somos unos privilegiados, la colección existía. Nosotros lo único que hacemos es, bueno, pues que la gente entienda y difundirla en redes sociales o difundirla. No, hoy en día es verdad que tenemos mucha suerte, que es muy fácil hacerlo. Pero es verdad que cada día es una gratificación. Nosotros damos gracias por trabajar aquí. Aparte de que nos llegan emails felicitando a los guías, nos llegan comentarios en las distintas redes sociales felicitando a los guías por el trabajo que realizan. Y para mí como directora te puedes imaginar que cada vez que recibo una felicitación de un guía, pues bueno, soy la mujer más feliz del mundo y voy corriendo a ese compañero a darle la felicitación. Seguiríamos hablando porque esto es para un curso de, bueno, de grado, ¿no? De varios años de universidad aquí en este entorno, pero hay una cosa que te debo permitir, es de justicia. Has dicho ya mucho, en absoluto todo. ¿Algún subrayado muy concreto querías para cerrar? Pues yo eso, o sea, agradecer en su momento a las personas que me dieron la oportunidad de hacer este sueño realidad, que era venir a trabajar al Museo Diocesano de Jaca, y agradecer el apoyo de personas como tú, que tanto nos apoyas y que tanto nos ayudas a difundirlo. Porque es verdad que yo creo que la asignatura pendiente que nos queda
es lograr un gran apoyo institucional, me refiero a instituciones autonómicas, ¿no?, para que el Museo Diocesano de Jaca se ponga en el mapa como uno de los mejores museos de arte medieval que hay en nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco se van dando pasos, pero es verdad que yo sí que reivindico un poco los aragoneses, en eso somos un poco, nos cuesta, ¿no? Bueno, poner en valor las cosas, ¿no? Y decir que este es uno de los museos más importantes de arte medieval del mundo, pues creo que tenemos que creérnoslo y recibir el apoyo necesario para continuar con este trabajo. Eso es justamente lo que yo quería decir para cerrar casi, porque lo tenía escrito, ¿eh? No es una improvisación. Creo que con estos tesoros, y valga la palabra porque no sé cuál mejor puedo utilizar, perla, sí, joyas, tesoro, joyas, sería una redundancia, pero tesoro me parece como sí, muy nuclear, ¿no? Sí. Creo que Jaca, y lo acabas de aludir, está en el podio nacional e internacional de este tipo de expresión artística, que sigue siendo viva gracias a quienes dais vida, ahora verbalmente y con el lenguaje corporal, ¿no?, a las personas que vienen a admirarlo. Ojalá sirva, como instrumento que te voy a decir yo, ¿no?, para reavivar también esos valores que a veces ponemos como secundarios, porque también Jaca tiene la imagen de una ciudad donde hay mucha diversión, mucho acto cultural, todo está muy bien, todo es algo que enriquece a la persona, pero que esto, que es la historia del hombre creyente, de la mujer creyente, de las comunidades creyentes, y que está de pie, y que lo transmitís como cosa viva, sea, repito mi palabra de antes, una catequesis, una tarea pastoral también en estos momentos de crisis, porque no tenemos que ser pesimistas, ¿no? Ya Benedicto XVI, ya el año 70, siendo teólogo, dijo que la Iglesia sería de minorías, y hace mucho tiempo que pasó, y eso se está cumpliendo. Pero estas cosas, estos instrumentos, valga entrecomillado, mediaciones que nos pueden reavivar, ¿no?, la historia de fe de nuestros antepasados, pueden también vivificar la fe de los que ahora venimos. Con lo cual, 1.000.000 de gracias, transmítelo también a todo el equipo, y todos aquellos que hayan visto, pues también algunos van reaccionando. No saben quién soy, pero algunos sí que reaccionan. Y entonces, pues tengo que compartir. Y no soy quien para poner medallas, porque no tengo ninguna autoridad, pero ya digo, si os ponemos en el podio, y si no en el primer lugar, por lo menos en el segundo, ¿no?, pero a nivel internacional. Bueno, pues muchísimas gracias. Tus palabras han sido preciosas y además no puede haber mejor broche, yo creo, para lo que es este museo y lo que sentimos las personas que trabajamos en este museo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.